Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor, Dios Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria y la honra. Qué bueno es que estemos juntos, reunidos de esta manera, adorando al Señor en un mismo sentir, con una buena disposición ahora para escuchar la bendita palabra del Señor. Les comparto con alegría de todo corazón que el Señor ha puesto en nuestro corazón el iniciar una nueva serie y la he titulado Si Dios va con nosotros, vamos bien. En los primeros 6 años de mi vida cristiana, estudiaba y trabajaba entre semana, de lunes a viernes, y los días sábados me reunía con los jóvenes, adorábamos al Señor, servía en la alabanza de la iglesia, el domingo también. Luego, el 7º año de mi conversión, en marzo, en el año de 1987, me confirmaron que me instalarían como pastor obrero a tiempo completo en una aldea de Santa Rosa, en una iglesia de la misión. No conocía la aldea, no conocía la iglesia, solo sabía que la aldea se llamaba La Providencia. Ignoraba realmente a dónde iba, no conocía el lugar, no sabía del clima, no sabía del contexto, de la cultura de allí. Y cuando llegó el día de la instalación, pues me di cuenta que el transporte público y los vehículos sencillos no llegaban hasta la aldea. Había que tener un carro de doble tracción para poder llegar a la aldea de manera dificultosa. Me di cuenta también que la aldea era muy pequeña, una parte muy alta, no había energía eléctrica, no había agua potable, tampoco teníamos acceso a algún teléfono y abundaban los murciélagos por la noche. A pesar de esas incomodidades, yo me percaté del gozo, del contentamiento que había en todo mi ser por servirle al Señor, en medio de tanta incomodidad. Y Dios en su gracia y su misericordia me bendijo, me respaldó, la iglesia creció. Para mí fue una experiencia espiritual, ministerial, extraordinaria, que marcó positivamente mi vida para servirle al Señor el resto de mi existencia, el resto de mi vida hasta la fecha. Es emocionante, puedo decirles, e importante saber que si Dios va con nosotros, porque eso fue lo que me sostuvo, eso fue lo que me dio alegría, que me dio fortaleza, contentamiento, el saber que Dios me había enviado usando a la iglesia, a los pastores, que Dios iba conmigo y pude ver el resultado que ya les mencionaba. Así que no importa tanto las cosas que estén pasando, si Dios va con nosotros, pues vamos bien. Y hoy he titulado la primera predicación de esta serie con el mismo nombre. Si Dios va con nosotros, vamos bien.
Veamos el primer punto de la predicación. Si Dios va con nosotros, vamos bien, aunque no sepamos a dónde vamos. Parece locura humanamente. Sí, es verdad. Parece locura. No suena lógico. Recuerdo que mis hermanos en la fe, jóvenes y señoritas, varios de ellos trataron de convencerme que no fuera a ese lugar porque estaba desperdiciando mi juventud, mi tiempo, y me decían, ¿por qué no seguís estudiando en la universidad, trabajando entre semana y seguirle sirviendo al Señor los fines de semana? Pero la convicción de ese llamado era irresistible. Aquí en la Escritura vemos ese principio que yo por gracia y misericordia experimenté desde ese entonces. Vamos a ver la historia de un hombre que, aunque no sabía a dónde iba, a qué se iba a enfrentar, él estaba seguro que Dios iba con él. Hebreos 11:8, 9 dice, por la fe, no por vista, por lógica, por presupuesto, por planeación, por una medida humana, dice, al ser llamado, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Será la promesa. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas de manera incómoda, no establecido, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces Abraham tenía fe de que Dios iba con él, y eso era suficiente para él. Él decía, vamos bien, voy bien, porque Dios va conmigo. No sé qué es lo que me espera, no conozco el lugar, pero Dios va conmigo. Dice el texto que él creyó en la promesa de Dios sin ver primero la tierra, sin ver, obviamente, el cumplimiento de la promesa que sería muchos años después. Y dice el texto que salió sin saber a dónde iba. Hoy nadie, casi nadie, humanamente hablando, haría eso. Pues me voy sin saber a dónde voy, a menos que tuviera un llamado especial del Señor. Pero así por así, eso no le parece cuerdo a nadie. Y el texto dice que vivió como en tierra extraña. Muchos de nuestros compatriotas que se han ido a Guatemala a establecerse a otros países del norte, por ejemplo, y otros países del mundo, extrañan nuestra querida Guatemala, con todos sus problemas, la extrañan. Al final, aunque sean ciudadanos de otros países, se sienten todavía como extranjeros. Extrañan mucho la familia, la comida, las costumbres, el clima, etcétera, etcétera. Y sin duda eso le aconteció a Abraham. Pero no importa, no le importó. Él sabía que iba en el camino correcto porque Dios lo había llamado. Él lo llamó, él se le apareció y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y te mostraré la tierra que te daré por herencia. Qué hermoso, qué extraordinario. Si Dios va con nosotros, vamos bien, aunque nos toque o nos esté tocando la peor parte. Esa es parte del otro principio. Es decir, si nosotros estamos creyendo en el Señor y hasta donde entendemos, estamos haciendo su voluntad y consagrándonos, puede ser que haya una aparente injusticia, no haya equidad en algunas cuestiones de la vida respecto de algunas cosas materiales, respecto de algunas cosas de la familia, respecto de algunas cosas de trabajo, y pareciera ser que a veces nos toca la peor parte, y pareciera ser que no la merecemos. Sin embargo, si el Señor está con nosotros, no importa que nos toque la peor parte. Ya vamos a ver por qué.
Génesis 13, del 8 al 11, ahí está el pasaje donde revela este principio. Abraham le dijo entonces a Lot: no debe haber altercado entre nosotros dos, ni entre nuestros pastores y los tuyos, o mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, estoy levantando mi mano izquierda, pues yo iré a la derecha. Levanto mi mano derecha. Y le dijo: y si tú decides ir a la derecha, pues entonces yo me iré a la izquierda. Entonces, versículo 10 dice: Lot levantó los ojos, después de haber escuchado esa propuesta honesta, sincera, de un hombre sin avaricia, que conocía a su Dios. Dice que levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, era muy fértil, era de riego, y la asemeja como el huerto del Señor. Era algo bello, extraordinario, exuberante, con mucha vida. Era como la tierra también de Egipto en dirección de Zoar, que era una parte muy fértil, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces, el principio nos enseña aquí. Abraham dice: no me importa tanto el destino, el lugar que me toque, la parte que me toque, porque yo sé que si Dios va conmigo, al final Dios sabrá cómo bendecirlo, el lugar que me toque. Él sabrá qué hacer. Siempre el Señor me bendecirá, porque no importa donde yo esté, sea estéril, sea menos fértil, si la bendición de Dios está conmigo, si Él va conmigo, yo seré prosperado y bendecido donde esté. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, toda, y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. El texto, aunque no lo dice explícitamente, sí da a entender que le tocó la peor parte, físicamente hablando, de la tierra a Abraham. Pero después de que Lot se va, el Señor le habla y dice: mira, todo lo que puedes ver en este lugar será tuyo y será de tu descendencia, y allí te bendeciré. No importa que sea parte desértica, que sea estéril, yo haré un milagro para que tú seas prosperado, bendecido, protegido por mí, establecido. La tierra que el Señor le señaló en ese entonces estaba poseída por gente extraña, gente violenta, y Dios iba a hacer algo para que Abraham pudiera, juntamente con su descendencia, poseerla. O sea que humanamente le tocó la peor parte. La peor parte fue la que le tocó. Pero lo que sostuvo Abraham es que él sabía que Dios iba con él y que lo bendeciría. Y cuando leemos la historia, comenzando desde el capítulo 12 de Génesis, leemos el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18 y otros capítulos más, vemos que finalmente le fue muy mal a Lot, aunque humanamente le tocó la parte más fértil, la mejor tierra, pero la bendición y la voluntad de Dios realmente no estaban totalmente con Lot, estaban con Abraham. Dios iba con Abraham. Finalmente vemos la historia de Abraham, que a él le fue bien. A él le fue bien. Por eso, si Dios va con nosotros, vamos bien. Aunque por el momento estemos mal o estemos pasando por problemas, dificultades, tribulaciones, no importa. No importa cuáles sean las circunstancias. Veremos cómo Dios hace que, aunque encontremos los obstáculos, pues finalmente el resultado será de bendición.
Si Dios va con nosotros, vamos bien, aunque encontremos obstáculos en el camino. ¿Qué obstáculos encontró Abraham cuando sale de su tierra, cuando tiene que hacer esa travesía de fe, llegar a ese lugar sin saber a dónde iba y creerle al Señor? Bueno, incluso después de la promesa, Abraham y los que con él estaban padecieron hambre. El texto lo dice, y tuvo que ir él a Egipto a vivir un tiempo. Mi querido hermano, si Dios está con usted, no importa que ahora esté padeciendo algún tipo de escasez, alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna pérdida, aunque esté padeciendo problemas de todo tipo, de diversa índole, diríamos, reiterando un poco. Abraham encontró todo tipo de obstáculos, pero él sabía que Dios lo había enviado, que Dios lo había llamado, y entonces iba bien. Aunque las circunstancias le mandaban un mensaje humano contrario. Dios te llamó, pero estás pasando hambre. Dios te llamó, pero estás pasando dificultades. Dios te llamó, pero estás pasando por peligro de muerte. Abraham, en su descender a Egipto, en 2 o 3 ocasiones estuvo en peligro de muerte él y su propia esposa, Sara. Pero Dios iba con él. Y con el tiempo, no solo Dios lo va guardando, sosteniendo en sus manos de amor, sino que lo va prosperando, lo va bendiciendo. Lo va bendiciendo. Cuando él ya ha crecido, ha pasado el tiempo, ha crecido la gente que con él va, que le acompaña, él tiene problemas. Por ejemplo, tuvo problemas con la guerra de unos reyes que llegaron a los lugares donde se había establecido Lot y él estaba cercanamente a esa tierra. Llegaron al lugar, saquearon todo lo que ahí estaba, secuestraron a su sobrino Lot y se lo llevaron con toda su familia. Tuvo que enfrentar una guerra. Y este hombre con fe arma a los suyos de manera un poco improvisada, pero como Dios va con él, él va y de manera sorpresiva, rápida, vence a esos reyes que se habían unido para tomar y conquistar esos lugares. Y rescata a Lot y a la familia. Qué extraordinaria victoria le da el Señor a Abraham. Pero otro de los obstáculos que vemos que él enfrenta, aunque sabe que Dios está con él, es que tuvo que esperar con mucha paciencia la promesa del Señor. La promesa de darle un hijo y que en ese hijo tendría descendencia. Que en ese hijo se cumpliría la promesa de que él llegaría a ser padre de las naciones. Que su descendencia se multiplicaría en esa simiente. Tuvo que tener la paciencia con Sara. Tuvo que tener paciencia con los problemas que hubo con Sara y Agar. Tuvo que tener paciencia de algunos que le oían desde hacía muchos años hablar de la promesa de que Dios le iba a dar un hijo, pero el Señor le dijo cuánto tiempo iba a tardarse. Pero él batalló contra esa incredulidad, contra la duda, y pese a todo siguió creyendo. El obstáculo primero de la promesa que le daré un hijo con Sara es que Sara era estéril. El segundo obstáculo es que llegaron a viejos, y por lo tanto él ya no podía engendrar, y Sara mucho menos, porque si ya era estéril, mayormente viejecita, y se le había pasado la costumbre de las mujeres, su menstruación, no podía quedar embarazada humanamente hablando. Eso fue un gran obstáculo. Y cuando finalmente llega la promesa, y el Señor se le aparece de nuevo, como diciéndole, no te olvides que aunque han pasado los años, yo voy contigo. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, voy contigo, vas bien tú también. Se le aparece y le dice, de aquí a un año tendrás con Sara un hijo.
Y exactamente al año, pues nace Isaac, el hijo de la promesa. El Señor hizo un milagro en su vida, sobrenaturalmente concibió Sara, sobrenaturalmente pudo Abraham engendrar a que ya era de edad avanzada, prácticamente de 100 años. Casi ya estaba cumpliendo los 100 años cuando Dios le dijo, de aquí a un año tendrán el hijo que les he prometido. Pero también él encuentra otro obstáculo, después la alegría de tener a Isaac. Cuando ya crece este muchacho, entonces el Señor prueba su corazón y le dice, sacrifícame a tu único, a tu hijo. Y Abraham en ningún momento dudó en incredulidad el negárselo, sino que inmediatamente le obedeció. Y aunque había dolor profundo en su corazón, en su mente, tuvo la fe, dice el texto, de creer que aunque sacrificara a su hijo, Dios haría algo para resucitarlo y devolverle la vida. O sea, que en su mente y en su corazón prácticamente sacrificó a su hijo. Claro, cuando ya lo iba a hacer físicamente, pues un enviado del Señor le dice, detente, no lo hagas. El Señor ha visto tu corazón y ha visto que le temes. Fue una prueba muy dura, pero la pasó. El Señor estaba con él. En alguna ocasión hemos pensado, hemos dicho, y algunos otros lo han dicho también, sacrificar a un hijo es una de las cosas más dolorosas que le puede acontecer a un ser humano. Si algo es doloroso es que los padres entierren a hijos, que los abuelos entierren a nietos. La ley humana, la ley de la vida, es mejor para que no haya dolor que los hijos entierren a los padres y los nietos a los abuelos. Pero él estaba entregando y sacrificando a su hijo. Como decía, algunos han pensado, han dicho, bueno, hubiera sido más fácil que el Señor le dijera, sacrifícame a tu hermano de sangre. Está bueno, Señor, no me ha caído muy bien, hemos peleado mucho. Te lo sacrifico ya, Señor. O que le hubiera dicho, sacrifícame a tu suegra. Bueno, muchos hubieran dicho, Señor, gracias, Padre, por esa petición. Otros no lo hubiéramos hecho. O alguien que ya no ama a su cónyuge, que se hubiera oído que el Señor le dijera, sacrifícame a tu esposo. Con gusto, Señor. Alabado sea. O sacrifícame a tu esposa. Pero un hijo es algo muy doloroso y fue algo muy fuerte para él. Pero él salió adelante. Vemos entonces que, y este es el punto 4, que si Dios va con nosotros, vamos bien porque el resultado será de bendición. Hay varios pasajes que describen que por cuanto Abraham creyó, no solo fue justificado, fue justificado por cuanto creyó al Señor y creyó sus promesas, y fue salvo por medio de la fe antes de que la ley llegara, porque la ley llegó 400 años después. Vemos cómo Dios lo sostiene, lo bendice, cumple la promesa, le multiplica la descendencia y le añade bendiciones materiales. Oiga lo que dice Génesis 24:1. Reina Valera 60. Abraham era viejo, entrado en años, ya estaba llegando, casi a los 100, él murió a los 120, si no recuerdo mal, pero ya había pasado obviamente los 100, entrado en años. Y el Señor había bendecido a Abraham en todo. En todo quiere decir en todas las áreas de su vida. Lo bendijo como esposo, lo bendijo como padre, lo bendijo como el hombre que llega a administrar muchos bienes que Dios le da, con vacas, bueyes, ovejas,
corderos, cabritas, oro, plata. Lo bendice con favores, misericordia, con bendiciones. Dice que lo bendice en todo, en su relación espiritual con el Señor. Lo bendice en todas las áreas de su vida. Y Abraham fue prosperado con esas añadiduras que les mencionaba. Génesis 13:1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y oiga lo que dice el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mis queridos hermanos, por favor, no hay contradicción entre la fe y el que Dios quiera añadir y bendecir los bienes materiales. Abraham era el padre de los creyentes, llegó a ser el padre de la fe, pero él era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios quiere hacerlo así. Nos está diciendo que cuando alguien no pone el amor en el dinero, en las cosas materiales, y es un hombre de fe, Dios quiere y Dios puede añadirle bendiciones materiales. Y no tenemos que señalarlo, acusarlo y envidiarlo, no. O decir ya se fue por la teología y la prosperidad. No, no. Por supuesto que la teología y la prosperidad como tal, como una reducción, un reduccionismo y una generalización, es una mala y equivocada enseñanza. Lo que quiero decir es que la Biblia es equilibrada. Dios no ha llamado totalmente a su pueblo a una vida de miseria. No, una vida de salvación, una vida espiritual, pero también dándole la comida, el vestido y el techo y dándole un poco más. Porque déjeme decirle que la voluntad de Dios perfecta no es hacer millonarios a todos los cristianos. Eso es falso. La vida de los primeros creyentes y la vida de la historia de la iglesia y los que han vivido en esas épocas y los que vivimos actualmente nos percatamos de esa verdad. Lo que quiero decir sencillamente es que si Dios va con nosotros, pese a las dificultades que encontremos, los obstáculos en el camino, al final el resultado será de bendición, comenzando con nuestra vida espiritual y Él bendiciéndonos en todo, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, aunque tengamos pruebas, porque siempre habrán. Y aún nos dará lo que necesitemos y un poco más si Él quiere. Bendito sea su nombre. Por cuanto Abraham creyó y por cuanto Abraham sabía que Dios iba con él, también pudo ver la bendición de contemplar su descendencia y convertirse en padre de naciones. Oiga lo que dice este impresionante y bello versículo, que no es tan fácil a veces encontrarlo ni asociarlo cuando se predica de Abraham. Isaías 51:2. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Ya estaba hablando al pueblo de Israel que había descendido, la descendencia, ¿sí? Venía de Abraham. Que dio a luz su nación, está diciendo el pueblo de Israel. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre. Era nada, nadie, era uno. Cuando lo llamó, era uno. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía nada de nada. Y luego él hizo algo extraordinario como ya lo narramos, pero aquí lo recuerda el profeta al pueblo de Israel. Pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación, padre de multitudes, padre de las naciones. Aquí ya el profeta está diciendo que se había cumplido en buena medida la promesa del Señor. Faltaría mucho más también, la descendencia física y luego lo extraordinario, la descendencia espiritual a través de la promesa de Isaac. Y el texto dice, y tu simiente, y luego Pablo aclara que esa simiente no solo era la simiente física a través de Isaac para el pueblo de Israel, sino que ahí estaba hablando de una simiente espiritual que era la iglesia, que se sumaría, todos los creyentes en Cristo serían parte de ese nuevo pueblo.
el Israel espiritual, la iglesia. Abraham, el Señor lo convirtió en el padre de la fe. Gálatas 3:7 dice así: así que los verdaderos hijos de Abraham, o sea, él es padre en ese sentido, son los que ponen su fe en Dios. No solo lo hizo padre de las naciones en el sentido físico, ahora está hablando en el sentido espiritual. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Todos los que ponemos nuestra fe en Dios, en Cristo, en su evangelio, nos convertimos en hijos de Abraham. Entonces Él es el padre de los creyentes. Abraham, el Señor lo convirtió en un héroe de la fe. Él dijo: no importa que no sepa dónde vaya, no importa los obstáculos que tenga, no importa los problemas y las dificultades. Si tú vas conmigo, entonces voy bien. Por el momento estoy mal, con hambre, lo que relaté anteriormente. Estoy en peligro de muerte, estoy con estas dificultades, estoy con guerras, tratando de rescatar a mi sobrino Lot. Estoy con estas dificultades, con el cumplimiento de la promesa, pero voy bien. Podemos estar, entre comillas, mal, pero vamos bien, si Dios va con nosotros. El texto que nos puede dejar entrever de que fue un héroe de la fe porque creyó, pese a que ya no había motivos para creer, pese a que lo que miraba era más bien para desanimarse y abandonar la fe y desechar las promesas de Dios y decir: no, Dios no lo va a cumplir. Pero no, oiga lo que dice Romanos 4, 18, 21. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, creyó y tuvo esperanza cuando ya no había motivos para tener esperanza. Cuando todo aparentemente se había acabado. Había llegado a la vejez. Estaba tan viejo que ya no se podía levantar. Su cuerpo estaba como muerto. Dice cabalmente Romanos capítulo 4. Era viejo y estaba como muerto. Entonces ya no había esperanza y la promesa no llegaba. Entonces podemos estar en situaciones tan extremas, situaciones límites, situaciones en las que uno dice: bueno, ya no hay salida humanamente, pero si Dios prometió, si Dios ha hablado a tu corazón y si Él ha dicho que va contigo y está contigo, ten fe, porque Dios hará algo extraordinario. Sigamos leyendo el texto. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó al considerar su cuerpo, al mirarlo, que estaba ya como muerto. Esto es muy claro, no necesita mucha interpretación. Siendo de casi 100 años, ya no se podía ni mover. Estaba muerto. O no se debilitó en la fe al ver la esterilidad de la matriz de Sara. Oiga estas frases: tampoco dudó. Ya dijimos, y no se debilitó en la fe. Creyó esperanza contra esperanza. Ahora dice, tampoco dudó. Mis queridos hermanos, no dudemos, por favor. Es decir, la duda puede venir por un momento, claro, pero no le demos la bienvenida y que pase adelante. No, la rechazamos en el nombre de Cristo Jesús. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, oiga esta otra frase, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. He aquí el ejemplo del hombre que no sabe a dónde va, encuentra muchos obstáculos, dificultades, pero que sabe que Dios va con él y va en el camino que Dios le ha trazado. Entonces tiene la fe y la esperanza que al final todo saldrá
bien. A un amigo le preguntaron, ¿cómo estás? Él respondió, estoy mal, pero voy bien. Estoy mal, pero voy bien. Y hablando en el sentido espiritual, suena contradictorio, pero no. El que sabe que Dios va con él puede estar mal con tribulaciones y pruebas momentáneas, pero va bien porque el Señor está con él, va con él para llevarlo a feliz término. Si las circunstancias y las situaciones no son tan buenas para usted o para mí o para los que están escuchando en este momento en algún área de nuestra vida y nos pregunten cómo están, podríamos decir, pues no estamos bien, estamos mal, pero vamos bien. Estamos pasando pruebas, pero vamos bien. Porque finalmente el Señor lo arreglará todo para que tengamos un feliz término. Si Dios va con nosotros, vamos bien, aunque las circunstancias sean muy difíciles, se multipliquen los obstáculos, las cosas no estén saliendo bien, vamos bien. Muchos hombres de Dios por fe hicieron lo que Dios les había pedido, y aunque pasaron muchos sufrimientos, el Señor finalmente los bendijo. ¿Está pasando pruebas, mi querido hermano y hermana? ¿Estás pasando dificultades, joven y señorita, y eres un fiel creyente del Señor? ¿Tienes la certeza que Dios va contigo? ¿Tienes la confianza en la promesa del Señor para tu vida? Entonces vas bien, aunque por el momento no te sientas muy bien y las cosas estén saliendo mal. El Señor hará que todo llegue a feliz término y cumpla el propósito que Él tiene para tu vida. Recordemos todos entonces el principio que se cumplió en Abraham. Hoy he sido, y regularmente soy un poco reiterativo con algunas verdades para que se nos queden. Aunque a veces pueda caer un poco mal, pero al final nos va a hacer bien. Si Dios va con nosotros, vamos bien. Aunque no sepamos a dónde vamos, aunque nos toque la peor parte, aunque encontremos obstáculos en el camino, el final, el resultado, será de bendición. Amén. Así sea. Reciban esta palabra del Señor para sus vidas. Créanla. Fortalézcanse en la fe, creyendo esperanza contra esperanza, sosteniéndose en lo que Dios ha dicho. Bendito sea. Si hay alguien que no es cristiano, nacido de nuevo, no es creyente, no tiene la salvación en Cristo, el perdón de sus pecados, no tiene paz en su alma, su nombre no está escrito en el libro de la vida y si muriera no iría al cielo. Este es el día de salvación. Este es el momento de su visitación. No endurezca su corazón. Si quiere ser salvo, el Señor ya pagó en la cruz por todos sus pecados, por todas sus maldades. Solamente tiene que creerlo y recibirlo en su corazón. Si quiere recibir a Cristo, entonces diga conmigo esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo. Soy pecador, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Te recibo en mi vida para que hoy me hagas hijo de Dios. Inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso como mi Señor, con mis labios. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Lo creo con mi corazón. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justificación. Con la boca se confiesa para salvación, pero cuando se cree con el corazón se es justificado. Amén. Si ha hecho esa oración, por favor, háganoslo saber a través del WhatsApp que aparece en pantalla para guiar en los primeros pasos de la vida cristiana.
Oro en este momento por todos mis hermanos y mis hermanas que están yendo por un camino de sombra de muerte, recordándolo el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tú me acompañas. No importa que estos momentos sean como de valle de sombra de muerte, no importa que estos momentos sean como de tribulación, de angustia, de aflicción, saldremos porque el Señor va con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. No importa todo lo que atravieses, el Señor irá contigo y te llevará a feliz término. Oro para que el Señor los fortalezca, sane a los enfermos, liberte a los oprimidos por Satanás, a los que tienen pensamientos continuos, reiterativos, malos en su mente, sean libres de toda opresión demoníaca, sean libres en el nombre de Jesucristo, sean sanos de las enfermedades, tengan paz, tengan gozo, toda opresión sea quitada en el nombre de Jesús. El Señor les supla sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Señor derrote a sus enemigos, aunque tenga misericordia de ellos, pero que el Señor haga algo maravilloso en su vida. Que ustedes puedan ver con sus propios ojos el poder del Señor, los milagros que Él puede hacer con usted. No se desanime. Va bien. Si el Señor está con usted, vamos bien. Aunque por el momento estemos pasando tribulaciones. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Amén. Dios bendiga a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, y que bendiga al Señor también a los que en esta hora están viendo esta predicación. El Señor los sostenga, los guarde, los proteja, los bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Pongan ustedes paz. Les provea y les multiplique todo lo que ustedes dan para la obra del Señor, como lo han hecho hasta el día de hoy. Benditos sean. Que Dios los guarde, los proteja. Y si el Señor quiere, en la próxima reunión continuaremos con otro tema diferente, pero en la misma serie. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Amén. Un abrazo en Cristo Jesús. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.